Bien, amigos, estamos con un joven arequipeño de 23 años, Felipe Valencia Dongo, que estudió en el Colegio Prescott de Arequipa hasta los 13 años y que después se recibió de economista en la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar en Hora 8. Por la invitación. Bien, primero cuéntanos cómo un joven arequipeño de 23 años llega al Foro Económico Mundial. Explica primero qué cosa es el Foro Económico Mundial. Sí, bueno, a mí me eligieron el año pasado el British Council para ser parte de una red que ellos tienen que se llama Global Changemakers, o gente que cambia temas a nivel global. Entonces, una red de activistas, de 600 activistas en todo el mundo, que lo que hacen es darnos capacitaciones, entrenamientos, nos dan financiamiento, y parte de este proyecto implica que nos den la oportunidad de ir al Foro Económico Mundial. ¿Cómo te Mundial. escogieron? ¿Por qué? Bueno, yo postulé el año pasado postulaste. y te eligen por tu perfil, por el proyecto que tienes y una serie de cosas, ¿no? Entonces me eligieron a mí, yo soy el único peruano, había un chico brasileño y una chica de México para representar a Latinoamérica en el Foro Económico Mundial en Latinoamérica, y pues la semana pasada me convertí en el peruano más joven en alguna vez haber asistido al Foro Económico Mundial, que está funcionando desde hace 35 años. Y el Foro Económico Mundial, ¿qué cosa es? Es un evento en el que se reúnen los principales líderes políticos, sociales y económicos del mundo. Este está enfocado en Latinoamérica, y en el que pues se discuten políticas, se discuten qué proyectos han funcionado, qué proyectos no han funcionado, y lo más interesante es que se sientan en la mesa personas que de otra manera no se sentarían a conseguir en proyectos, a conseguir en ideas y a empezar a trabajar juntos. El tema de este foro en específico, que fue el de Río de Janeiro, es uno muy interesante para nosotros, que es preparándonos para una década de Latinoamérica, ¿no? Cómo convertir esta década del 2011 al 2021 en Latinoamérica en una región muy poderosa y con mucho potencial en el mundo. Discutimos en 3 subtemas. El primero era gobernabilidad, tanto regional como internacional. El segundo era cómo hacer cooperación entre los distintos agentes de la sociedad. Y el tercero era, es muy relevante para el Perú, cómo innovar para lograr un crecimiento inclusivo. ¿Y el tema de la educación, la tecnología? También, el tema de productividad y innovación para el crecimiento inclusivo estaba incluido educación, tecnología, estaban los expertos más importantes de Latinoamérica en educación estaban ahí, ¿no? Excelente. ¿Y este Foro Económico Mundial, digamos, se reúne con qué periodicidad? Bueno, se reúne anualmente. El central es en Davos, en Suiza, que se reúnen todos los años, todos los eneros, y es el foro donde va Bill Gates, Bill Clinton, todo. Tú dilo, o sea, cualquiera, desde artistas hasta presidentes, etcétera. Y una vez al año hacen el regional, hacen el de Latinoamérica, el del Medio Oriente, el de África, y el de Latinoamérica es pues también todos los años. El año pasado fue en Cartagena, este año fue en Río. Y algo maravilloso, yo tuve la oportunidad de hablar en este foro junto con todas estas personalidades. Yo hablé en una sesión de gobernabilidad regional y democracia, y compartí la mesa con el ministro de Educación de Buenos Aires, un alcalde de México, una parlamentaria de oposición de Venezuela y un activista social de Nicaragua, y pues yo, y fue una oportunidad muy interesante. ¿Cuál fue el tema de tu disertación? Bueno, mi tema, que es pues relevante para nosotros, es las lecciones de Perú después de la democracia, ¿no? Yo hablaba de cómo perder democráticamente la democracia en 10 pasos, ¿no? Qué cosas habíamos hecho mal en el Perú para llegar a la lamentable situación en la que estamos ahora, ¿no? Brevemente, ¿podrías mencionar cuáles fueron esas cosas mal que hicimos? Bueno, algunas de las que mencionaba era, si quieres perder la democracia, enfócate solo en la educación de cantidad y no en la educación de calidad. Si eres un candidato democrático, olvídate de juntarte con los demás, tú puedes hacerlo solo, tú puedes lograr la presidencia solo. Otro que mencionaba era, y a lo que se ha discutido mucho en las redes sociales, es, si es que quieres perder la democracia, piensa que los que votan por el candidato de oposición o el opositor son ignorantes y no son las personas que quizá el modelo ha ignorado. Y pues preocúpate de crecer, 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 que en algún momento ya chorreará para los demás, ¿no? Entonces es un poco de... Deja que las cosas funcionen solas. Exacto, esa es un poco de las lecciones que yo comentaba con el resto de países, decir, oye, si ustedes están en democracia, no se confíen porque la democracia no está para siempre ahí, y hay que trabajar todos los días para que realmente lograr un crecimiento inclusivo y cerrar esas brechas sociales, ¿no? De acuerdo. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de las declaraciones del señor Porter? De repente no estabas en el Perú, que vino para el último K del año pasado, en donde, bueno, alabó pues el crecimiento económico que tenía el país, pero dijo que lo que faltaba era básicamente una clase política que esté a la altura del crecimiento que tenía el Perú y que lamentablemente el actual no estaba. ¿Qué opinas? ¿Compartes ese punto de vista? Yo creo que no solo hace falta una clase política que esté a la altura de la situación en que creíamos estar, del milagro peruano, sino todos los sectores de la sociedad.
yo creo que es importante, y eso se discutió en el foro, que no solo los políticos son relevantes del crecimiento inclusivo y de cerrar las brechas sociales. Son los políticos fundamentales, pero también los líderes empresariales tienen que tener claro que si no cierran las brechas sociales, su empresa en unos años no va a tener sentido, porque no se puede construir una empresa sostenible ni hay institucionalidad. ¿Qué opinas de unas declaraciones que hizo Javier Díaz-Canseco en una oportunidad cuando dijo que el Perú tenía clase dominante, pero no clase dirigente? No las había escuchado. En teoría, la clase dirigente debiera ser la clase pues, que lidere, ¿no? Y clases dominantes no debieran haber liderazgos que se roten. Me he equivocado, dijo, en el Perú tenemos clase dominante y no clase empresarial, y que esa es la diferencia, por ejemplo, con un país como Chile, que sí tiene clase empresarial. Bueno, no sabía que Javier Díaz-Canseco había dicho eso. Sí, yo creo que no se acá. necesita solamente clase empresarial, sino como te comentaba, es muy importante el rol de los empresarios, es muy importante el rol de políticos decentes y políticos realmente con desprendimiento y capacidad de sobreponer los intereses del país sobre sus intereses personales, y también es muy importante una sociedad civil activa. Es una cosa que hablábamos en el Foro Económico Mundial, decía, qué importante es que las empresas y los políticos fortalezcan a la sociedad civil, porque si bien la sociedad civil son los primeros que reclaman cuando el gobierno hace algo mal o cuando la empresa hace algo con lo que no están de acuerdo, son los primeros que van a salir a las calles a defender la democracia cuando el gobierno de turno se vaya. De acuerdo. No puedo dejar de preguntarte, fíjate, aunque no estaba en el libreto, brevemente, por favor, tu opinión sobre la coyuntura política que estamos viviendo en este momento. Bueno, como comentaba ahora, creo que es consecuencia de haber hecho algunas cosas mal. Creo que yo soy economista y creo que el crecimiento económico es fundamental para nuestro país, pero ningún crecimiento económico es sostenible si no cerramos apasionadamente y vehemente las brechas sociales. Es lamentable la situación. Creo que con cualquiera de los dos candidatos la democracia va a estar en peligro todos los días. Creo que la sociedad civil tiene que estar preparada para salir a defender la democracia en las redes sociales, en las calles, en todo lugar que se pueda, y los empresarios también, y los políticos de oposición. Creo que no es algo gratuito, creo que hemos hecho cosas para quizás llegar, no sé si merecer es la palabra adecuada, pero para llegar a una situación así, y creo que es muy importante que reflexionemos por qué ha pasado esto, para que no vuelva a pasar. Y sea cual sea el candidato que gane, no es pasar la hoja y pasar la página y listo, seguimos con lo mismo que venimos haciendo, sino reflexionar realmente pues qué hemos estado haciendo mal, ¿no? Y ahora podemos conversar quizá un poco del trabajo que estoy haciendo en Colombia, que está muy vinculado a cerrar las brechas sociales. Como te comentaba antes de la entrevista, estoy trabajando ahora para Muhammad Yunus, que es Premio Nobel de la Paz, un economista bangladeshi, que ganó el Premio Nobel de la Paz porque creó el Banco de los Pobres, ¿no? Damos microcréditos a mujeres en extrema pobreza. Y nosotros estamos implementando el proyecto en Latinoamérica, empezando en Colombia, para dar microcréditos a mujeres de escasos recursos y también crear este concepto que se llama empresas sociales, que son empresas que se dedican única y exclusivamente a resolver un problema social. En ese sentido coinciden con el objetivo de una ONG. Con relación al primer caso, antes de que entres al segundo, sí. Este sistema que mencionas tú en Bangladesh, sí. consistía en otorgar microcréditos, consiste, digamos, en aplicar microcréditos, y que ahora quieres aplicar en Colombia, sí. En donde los que avalan, digamos, a los beneficiarios de esos microcréditos son las propias personas que cierran un círculo, me parece. O sea, lo interesante de esto es un modelo que combina lo individual con lo comunal. Porque si bien el préstamo es individual, también hay un grupo en el cual nos reunimos se reúnen las señoras todas las semanas para discutir, para ver cómo les está yendo, para pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para avalar también, creo, los prestatarios. Bueno, lo interesante de esto es que nosotros funcionamos con cero colateral. O sea, a diferencia de todos los bancos del mundo, Grameen Bank, y lo que estamos haciendo el microcrédito Grameen en Colombia y que se ha replicado en 60 países del mundo, funciona única y exclusivamente basado en la confianza. Y naturalmente se le presta el dinero que creemos que esa persona necesita, no se le presta cifras exorbitantes, sino lo que necesita para, por ejemplo, comprarse 2 gallinas y poder empezar a vender huevos y comprar 4 gallinas. Extraordinario. En algunos trabajos de este tipo me parece que participó también Hernando de Soto en algún país del África. No tengo conocimiento de eso. Sé que él trabaja con temas de titulación, con microcréditos, no sé si alguna vez me pareció haberlo escuchado decir eso. ¿Y esto cuándo se aplicaría en el Perú? Que me parece interesantísimo. En Perú ya tú sabes que las microfinanzas están muy avanzadas. Ahora, no todas son al estilo que nosotros hacemos, porque hay mucha gente que lucra de esto. Pues, según ellos está bien, nosotros no lucramos de los microcréditos. Se basa en el concepto de empresa social, que es una empresa que se dedica única y exclusivamente a resolver un problema social, pero ¿cómo se diferencia de una ONG o de caridad? Y es que tiene que ser autosostenible, o sea, tiene que generar ingresos
para que la empresa pueda sostenerse. Un ejemplo de esto es el microcrédito Gramín, que lo estamos implementando en Colombia, y en Perú pues estamos viendo si algún político, algún gobierno regional le interesa aplicarlo, o alguna empresa, porque en otros países, por ejemplo en México, se ha aplicado por Carlos Slim, por empresas, ¿no?, privadas, y estamos gustosos de traer el modelo acá, que tiene mucho éxito. Solo para darte una cifra, lo primero que uno le dicen cuando le presta dinero a un pobre, le dicen, bueno, no te va a pagar. Nosotros tenemos 98% de tasa de repago, que es mayor o igual que cualquier banco comercial. De acuerdo. ¿Cuál es, digamos, la clave del éxito para esto? ¿La honradez de la gente? Son varias cosas, ¿no? En primer lugar, basar tu modelo en la confianza, ¿no? En segundo lugar, basar tu modelo en darle microcrédito a la gente que realmente lo necesita. O sea, nosotros lo que hacemos es buscar a los más pobres de los más pobres. Si vamos a una casa y no tienen techo o tienen un cuarto con techo, vamos a buscar a la casa que tiene un cuarto sin techo. Y luego vamos a buscar a la casa que no tiene ventana. O sea, a los más pobres de los más pobres. Y una cosa fundamental es prestarle el dinero que necesita, no más. Si yo necesito $1.000 para hacer un negocio, quizás los use muy eficientemente. Pero si tú me prestas $100.000 para hacer un negocio, probablemente me compre una casa que no necesito y un carro que no necesito. Entonces hay que saber las necesidades de esas personas, prestarles el dinero que necesitan y que sea escalonado, ¿no? Un año se comprarán una vaca, el segundo año se comprarán 2 vacas y así sucesivamente. ¿A qué cantidad de gente llegan en Colombia y a qué cantidad de... Bueno, en Colombia estamos recién empezando la implementación del proyecto, pero en Bangladesh, por ejemplo, hemos llegado a 9 millones de personas con créditos directos, que eso beneficia a más o menos 40 millones de personas, que es una cifra espectacular, ¿no? Y lo interesante es que el microcrédito es solo la primera etapa, porque uno le da el dinero a esta persona en escasos recursos, pero a la vez le ofrecemos lo que llamamos la empresa social, que es maneras productivas y maneras eficientes de gastar su dinero para que incremente su calidad de vida. Por ejemplo, en Colombia yo estoy a cargo de un proyecto de nutrición en que les damos algo parecido, se llama panela, que es algo parecido a la chancaca, que es algo que pueden ellos comer y mejorar su situación nutricional. También tenemos un proyecto de salud que se llama Bienestar, que mis colegas en Colombia lo manejan, que es una alternativa a un seguro tradicional de salud. Entonces es toda una revolución en cómo se entiende el desarrollo, en cómo se entiende la lucha contra la pobreza, que yo creo que en Latinoamérica va a ser una nueva tendencia que va a cambiar la forma asistencialista y de dependencia que hemos tenido hasta ahora en proyectos de desarrollo, y que combina lo mejor de dos mundos. Combina el objetivo de la ONG, que es crear valor social, con la metodología de la empresa privada, que es lograr un modelo autosostenible. Cuando me hablas, por ejemplo, en Bangladesh de 9 millones de beneficiarios, Así es. yo me imagino que detrás de todo este logro, pues, hay un ejército de gente que trabaja, hay toda una burocracia, en el buen sentido de la palabra, de funcionarios que organizan, que supervisan, que vigilan. ¿Cómo lo manejan? Más que vigilar, yo diría que hay gente que está haciendo el trabajo que se necesita hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, y nosotros tratamos de contratar a la gente que más lo necesita. Tenemos un proyecto en Bangladesh que se llama Grameen Danone, que vendemos yogurts que tienen toda esta situación nutricional necesaria para un niño, que si lo comes 2 veces a la semana, en un año recuperas tu situación nutricional perfectamente. ¿Quiénes venden el yogurt? Los mendigos. Porque uno dice, claro, ¿quién es el que mejor conoce las familias y mejor conoce los barrios? Un mendigo. Entonces, le damos un microcrédito para que se compre ropa adecuada, para que compre una canasta donde puede llevar los yogurts, y esa persona va a vender los yogurts. Entonces, claro, empleamos a quien más lo necesita, ¿no? Otro aspecto interesante es que en Grameen Bank, los miembros del directorio, hay un par de personas, digamos, con experiencia en temas de economía, exministros de finanzas, etcétera, pero gran parte del directorio son las mujeres representantes de las mujeres que reciben. Felipe, me hace señas, por favor, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Listo. Y regresamos con la última parte del programa. Estamos con Felipe Valencia Dongo. Regresamos. Bien, Felipe, agradeciendo tu presencia y rápidamente, porque nos quedan 4 minutitos, ¿cómo implementar estos proyectos en el Perú? ¿Qué se necesita? Muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros estamos haciendo este proyecto con mucha fuerza en Colombia, y es el primer país en el que hacemos un gran esfuerzo para entrar con empresas sociales a Latinoamérica, y estamos en Grameen convencidos de que Latinoamérica es una de las mejores regiones, si es que no la mejor, para aplicar empresas sociales. Y Perú es muy viable que lo traigamos acá. Esperemos que sea el segundo país en Latinoamérica donde lo traigamos. Necesitamos un par de cosas. En primer lugar, necesitamos voluntad política.
si es que hay algún gobierno regional, yo creo que lo mejor es empezar desde un gobierno regional, algún presidente de un gobierno regional que diga, pues queremos aplicar la metodología de ustedes de reducción de la pobreza en nuestro gobierno regional, capacitamos al equipo de ellos en qué cosa es esta idea de empresa social, qué cosa es microcrédito, y nosotros estamos un tiempo en la región, digamos que sea Cajamarca, Arequipa, Cusco, Puno, cual sea, que básicamente el requisito es que tenga inequidad social, que eso está casi en todas las regiones del Perú, por no decir en todas. Capacitamos al equipo y nosotros estamos por un periodo, por un año más o menos, o 2 años, acompañando la implementación y luego lo dejamos para que los propios pobladores locales lo implementen. Esa es una alternativa con un gobierno regional o con un gobierno local o incluso con un gobierno nacional. Y la otra alternativa que también es posible es a través de las empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, esta empresa privada que te comentaba, Danone, es una compañía mundial que produce yogurts y ellos nos dijeron queremos hacer un negocio social o una empresa social en yogurts. Hemos hecho empresas sociales con Adidas, que hemos creado una zapatilla de €1 que la vendemos en Bangladesh, con BASF, que hemos hecho mallas para evitar que los mosquitos ingresen y que transfieran la dengue. Entonces, hemos hecho con todo tipo de empresas que también en Perú creo que habría, sobre todo con esta coyuntura política que nos ha enseñado muchas cosas, los gobiernos regionales y las empresas tenemos que reflexionar. Y el tradicional espíritu solidario, digamos, del hombre peruano ayuda, me imagino. El espíritu solidario es muy importante, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es, hay que por un momento quitarnos estas gafas de que con la empresa solamente es para hacer dinero y también buscar a esta gente que con la metodología de una empresa privada, con la metodología de autosostenibilidad, gente que ya no cree en la dependencia, en regalar la plata o en caridad como algo sostenible, empecemos a utilizar esta metodología para resolver problemas sociales, ¿no? Desde nutrición, educación, salud, todo lo que se pueda. De acuerdo. Felipe, el tiempo nos gana. Muchísimas gracias realmente por tu presencia en este programa. Esperamos seguir conversando y contactándonos contigo. Querías mandar un saludo a Arequipa y algunos países en donde nos ven a través de la internet. Quiero mandar saludo a Arequipa, que es el lugar donde yo nací. Y bueno, sé que ustedes están en Tacna, Cusco, más de 20 departamentos. Así es. Mis colegas también están escuchando esto desde Colombia y Alemania y tengo entendido que hay más de 10 países que nos ven desde el internet. Y mandar un saludo y decir pues que si realmente nos comprometemos con la sociedad, si realmente nos comprometemos con los que más nos necesitan, hay muchas formas innovadoras, esta es una de ellas, de resolver estas brechas sociales para realmente construir las sociedades que queremos, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes peruanos, rápidamente? Yo creo que lo principal es que cada uno encuentre su pasión, que encuentre eso de que le hace levantarse todos los días, eso que le hace tener ganas de cambiar el mundo. Sueño. Y una vez que tiene ese sueño, que trabaje para eso, que trabaje día a día por su pasión, por su sueño, y así lograremos una mejor sociedad para cada uno y para los demás. Muchas gracias, Felipe Valencia Dongo. Esperamos tenerte siempre por acá. Muchas gracias. Han sido muy amables, amigos. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa. Buenas noches.